Y señoras, buenos días a todos. Estamos encantados, muy contentos de tener a Paulina Restrepo hoy con nosotros. Además, bienvenida a su familia, a sus amigos. En esta ocasión, invitamos, seguimos la pista a Paulina. Ella es una gran economista de los Andes, con un doctorado en la Universidad de California de Los Ángeles. Trabaja en el Banco Federal de San Luis. Ha publicado extensamente en distintos temas, es profesora en la Universidad de Washington y ella nos va a hablar hoy sobre una comparación internacional de cómo le ha ido a Colombia en esta crisis, cuáles son los retos, las perspectivas y los desafíos que enfrentamos. Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Muchas gracias, Armando, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y me tienen que autorizar para poder compartir mi pantalla, para mostrarles mis slides, porque no está autorizada. Sí, perdón, ya. Listo. Bueno, yo hoy les voy a hablar un poco como empezar mostrándoles en dónde se está ubicando Colombia en términos relativos al resto del mundo, con más énfasis en Latinoamérica y las economías emergentes. Viejo y capaz. Y un poco qué creo yo que son los riesgos desde el punto de vista del entorno internacional que corre el país, especialmente en términos de por dónde puede venir una crisis aún mayor de la que estamos teniendo en este momento. Y desde mi perspectiva, ¿cuáles son las posibles políticas públicas o en qué se debería estar fijando el país para prevenir que algo de este estilo ocurra? Entonces, Perdón, Paulina, ¿sí? la pantalla no está completa. Si quieres ampliarla para que cubra toda la... Ah, qué raro, porque acá en el mío está completa. Espérate, Ok. a ver si la vuelvo a poner a ver si se... ¿Ven solamente un pedacito o qué? No, está realmente... No, déjalo así, que así está bien. ¿Sí? Sí. Vale, sí, porque yo la veo completa, pero no sé. Bueno, y obviamente el disclaimer usual aplica. Estos son opiniones mías y no de la Reserva Federal ni el Board de Washington. Bueno, otra cosa que me perdonarán es que nunca doy charlas en español, así que eso se me complica un poco. Haré lo mejor que pueda, pero si les meto una palabra en inglés por aquí o por allá, me perdonarán. Pero sí, nunca hablo de economía en español, así que es un poco complicado. Pero bueno, empecemos mirando de qué tamaño es esta recesión en términos históricos. Entonces, si nosotros vemos la tasa de crecimiento histórica de Colombia desde 1900 hasta el año 2020, eso es lo que tenemos acá. Si ustedes se fijan, más o menos el promedio histórico ha estado alrededor de 4%, que para ser una economía emergente no es muy alto, desafortunadamente. Pero lo que realmente llama la atención de esta recesión es que es mucho más grande en términos históricos que cualquier otra recesión que el país ha tenido. Si ustedes se fijan, acá hubo una caída grande relativa más o menos en los 30 cuando la gran... Disculpa, no están pasando las diapositivas. ¿No están pasando las diapositivas? No. ¿En la primera? Estamos en la primera, Colombia y la crisis del COVID en el entorno internacional. No sé por qué no se mueven, porque en el mío sí se mueven. Pues deja de compartir y comparte de nuevo para que vuelva a coger la cosa. Pues vamos a empezar a ver. A ver, ¿ahí se mueven o no se mueven? No, sí, ahora sí se mueve. ¿Ahora sí? Bueno, Sí. esperen a ver si cuando lo pongo en vista completa si se mueven o no.
¿Ahí se mueven o no se mueven? No se mueve. Qué raro. Bueno, lo voy a quitar de la vista completa entonces para que se muevan porque ahí alcanzan a verlas bien o más o menos. Se ven perfectamente. Ok, perfecto. Entonces dejémoslo así porque... Ahora está perfecto, ahora ya cubre toda la pantalla. Ok, entonces está haciendo algo raro cuando le doy el full view. Bueno, entonces esta es la gráfica que les estaba mostrando, entonces creo que no, no habían visto nada. Entonces esta es la tasa de crecimiento histórica del PIB de Colombia. Y como les estaba diciendo, vemos que históricamente la primera recesión, digamos, más grande que vivió el país fue después de la Gran Depresión, aquí alrededor del 33, 35. Después de eso, la otra recesión grande que ha vivido el país fue la del 98-99, que la vemos acá. Pero la recesión del COVID, el año pasado, menos 6.8 fue la tasa de crecimiento. Es una recesión mucho más grande que lo que ha vivido el país históricamente. O sea, no hemos vivido nunca una recesión de este tamaño anteriormente. Miremos ahora, relativo al resto del mundo, ¿qué quiere decir esto? Entonces, vengan, les explico esta gráfica qué quiere decir. Esta es una gráfica de probabilidades acumulativas del crecimiento mundial. Entonces, la línea negra representa las tasas de crecimiento históricas del mundo y son tasas de crecimiento que están normalizadas por el promedio histórico y la desviación estándar. De tal forma que la mediana de la tasa de crecimiento está acá, ¿cierto? En punto 5. Entonces quiere decir que el país que está ubicado en la mediana, ¿cierto? Va a tener una tasa de crecimiento de 0, eso es porque está normalizado, ¿cierto? Por la tasa de crecimiento histórica y la desviación estándar. Pero lo que es realmente impresionante es cómo esta curva, ¿cierto? Se ha desplazado hacia la izquierda, queriendo decir que la mediana, el país que está ubicado en la mediana, va a tener tasas de crecimiento mucho más negativas, ¿cierto? Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de tasas de crecimiento para el 2020 y el 2021. La línea amarilla es lo que había proyectado el Fondo Monetario Internacional para la tasa de crecimiento del 2019. Esto es para darles una idea. Esto es parte de un trabajo que estoy haciendo con Andy Neumeyer en Argentina. Y el punto es que el Fondo Monetario Internacional, por lo general, cuando uno mira las proyecciones de tasa de crecimiento, siempre sobreestima la tasa de crecimiento de los países. Entonces, la tasa de crecimiento proyectada del 2019 está un poco por encima de las realizaciones que se dieron realmente, pero les muestra que el 2019, que es un año, el año con el que entramos a esta recesión, digamos, es un año que ya venía el mundo con tasas de crecimiento un poco menores que el promedio histórico, ¿cierto? Porque la línea amarilla está un poquito hacia la izquierda de la línea negra. Pero cuando ya miramos las proyecciones de tasa de crecimiento del 2020 y el 2021, nos corremos muchísimo más. Entonces, si se fijan, el país que está en la mediana, en el año 2020 iba a crecer menos 1.5, se iba a contraer menos 1.5% su PIB. Y para el año 2021 las proyecciones están un poquito menos graves, pero menos pesimistas, digamos, pero de todas maneras respecto al promedio histórico está muy por debajo. Entonces eso nos da una idea de qué tan grande es la dimensión de esta recesión. Pero más aún, yo les acabo de mostrar en la gráfica anterior que Colombia el año pasado tuvo un crecimiento de menos 6.8 y si ustedes se fijan en el eje X de esta gráfica, llegamos solamente hasta menos 5. O sea, Colombia está por aquí al lado izquierdo de esta gráfica. Entonces, si se ponen a ver en términos relativos al resto del mundo, Colombia tuvo una tasa de crecimiento bien por debajo de lo que se contrayeron los otros países del mundo. Entonces, yo diría que Colombia está en una situación bastante peor en términos relativos que el resto de países del mundo, y por bastante, ¿no? Porque si se dan cuenta estaría por aquí en esta gráfica. Entonces, bueno, eso es para poner un poco como el contexto, ¿cierto? Ahora entonces nos encontramos en esta recesión, una situación muy complicada, ¿y qué hace el país? Entonces, bueno, todos los países del mundo obviamente anuncian medidas fiscales para tratar de darle la batalla a la crisis del COVID,
Y aquí les quiero mostrar en términos, la comparación relativa de reacciones en términos de medidas fiscales. Entonces, las economías avanzadas anunciaron medidas fiscales que en promedio eran de 24% del PIB. Las economías emergentes y medianos ingresos, más o menos alrededor del 6%. Las economías de bajos ingresos fue alrededor del 2-3%. Y Colombia lo hizo bastante bien, desde mi punto de vista, en el sentido de que, a comparación de las economías emergentes que tuvieron paquetes fiscales de alrededor del 6%, el de Colombia estaba cercano al 10%. Y claramente es una situación donde amerita, digamos, este esfuerzo fiscal para tratar de salir de la crisis. Ahora, la pregunta realmente es si estos recursos se han usado de la mejor manera posible o no, y eso es algo de lo que voy a hablar un poco hacia el final de la charla. Entonces, bueno, dado que Colombia y todos los países obviamente tuvieron que hacer este esfuerzo fiscal para sacar estos paquetes para enfrentar la crisis del COVID, ¿cómo lo hicieron? ¿Cierto? Entonces, pues obviamente, deuda, ¿no? Emisión de deuda del gobierno va a ser la parte más importante. A mí esta gráfica me parece muy bonita. Si ustedes se fijan, esta es una gráfica que va desde 1940, entonces aquí captura más o menos el final de la Segunda Guerra Mundial, acá en 1946, y va con proyecciones hasta el 2025. Las economías avanzadas, al final de la Segunda Guerra Mundial, tenían un promedio de deuda del gobierno como fracción del PIB de 133%. Y si se fijan en el año 2020, que es acá donde está la bolita, están más o menos en 125%. Entonces, las economías avanzadas hoy en día tienen un nivel de deuda muy similar al que tenían después de la Segunda Guerra Mundial. La gran diferencia es que en este periodo de la historia no ha habido una erosión de el capital físico como sí se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué están haciendo con toda esa deuda, cierto? Porque la tendencia creciente venía desde antes de este año, de la crisis del COVID. Obviamente aquí vemos que hubo un incremento muy grande desde el año 2019 al 2020, pero la tendencia ya venía creciente. Después vemos que las economías emergentes, es la línea verde, también tienen una deuda, en este momento tienen una deuda que históricamente es la más alta que han tenido, alrededor del 67% del PIB, y Colombia lo tenemos en amarillo. Entonces podemos ver que Colombia también tiene una tendencia positiva de crecimiento de la deuda a PIB, y en este momento, en el año 2020, tenía una deuda a PIB de 63%, que es relativamente alta, digamos, para lo que ha sido históricamente este número. Con la crisis del COVID, el mundo entero, digamos, le ha sumado 24 trillones a la deuda global. Entonces es un incremento en la deuda brutalmente alto. Entonces lo que tenemos en esta gráfica es, a mano izquierda, las economías avanzadas, y las burbujitas quieren decir, representan qué tan grande es la deuda como proporción del PIB en el año 2020. Y en el eje Y, acá, nos muestra qué tanto aumentó en puntos porcentuales la deuda entre el 2019 y el 2020. Esto es año a año, es desde diciembre del 2019 a diciembre del 2020. Y lo que vemos básicamente es Estados Unidos, por ejemplo, está acá con un nivel de deuda de 127% y su deuda aumentó casi 20%. Grecia tiene un nivel, una deuda de 213 y aumentó casi 27% más o menos. Y de este lado, a mano derecha, tenemos las economías emergentes, donde vemos que en general el aumento ha sido menor que en las economías avanzadas. Esto tiene sentido, ya que vimos que los paquetes fiscales que pusieron estos países son más pequeños que los paquetes fiscales que juntaron las economías avanzadas. Pero, bueno, Colombia está acá con una deuda de 62.8% y un aumento en términos de puntos porcentuales
de alrededor de 12%. Entonces vimos, esto quiere decir que de un año a otro Colombia aumentó su deuda como porcentaje del PIB en 12% para estar en un nivel de casi 63% del PIB. Es un aumento considerable de la deuda. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los detalles que son importantes tener en cuenta para financiar esta deuda? Algo importante es cómo está organizada la madurez de la deuda en los próximos 40 años, es decir, año a año, qué tanta deuda se va a madurar y qué tanto va a tener que pagar el país. Entonces, eso es lo que vemos en esta gráfica. Un detalle de esta gráfica es que tiene dos ejes. Si ustedes se fijan, en el lado izquierdo tenemos la deuda que está madurando en billones de dólares y a mano derecha tenemos la deuda que está madurando relativo a un promedio histórico del PIB. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo les digo a ustedes cuánto es la deuda que madura en billones de dólares, este número realmente pues no les dice mucho, ¿cierto? Si yo les digo son 3 billones o yo les digo a ustedes son 9, 10 billones de dólares, no tenemos una muy buena idea de qué tan grande es esto. Pero si lo ponemos en términos relativos al PIB, podemos comprender mucho más fácil qué es. Ahora, el tema es relativo al PIB de qué año, porque sabemos que en el 2020 se contrajo muchísimo, así que lo que yo hice fue que simplemente tomé el promedio histórico del PIB entre el año 2009 y el año 2019 y puse la deuda como porcentaje de ese promedio histórico del PIB. Entonces, si se dan cuenta, la deuda que se madura año a año, el año en que tenemos una cantidad más grande que se madura, es acá en el año 2026, donde es más o menos 3.5 del PIB que madura en un solo año. Entonces, esto es, digamos, bastante si pensamos que vamos a tener que dedicar más o menos, y acá estamos hablando de PIBs obviamente mucho mayores que el PIB que estamos teniendo en este momento, porque obviamente el promedio del PIB entre el 2009 y el 2019 fue mucho más alto que los PIBs que vamos a tener en los años que vienen, ¿cierto? Entonces, estos son cantidades de deuda que no van a ser necesariamente tan fáciles de poder repagar. Ahora, para darnos una idea un poco de la situación fiscal y dónde nos paramos respecto al resto de países, acá en el lado izquierdo, no sé si ven mi cursor bien, pero bueno, en esta gráfica del lado izquierdo tenemos el año 2019. El cursor bien. Perfecto. Entonces, los puntitos rojos son el déficit primario y los puntitos azules son el déficit total, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver cuánto es el servicio de la deuda. Colombia estaba parada en un lugar bastante bueno comparado con el resto de países de Latinoamérica, donde básicamente tenía un superávit de 0, ¿cierto? Un déficit primario de 0, y el déficit total estaba como en menos 2.5. Y en el eje Y aquí vemos la deuda bruta como porcentaje del PIB. Cuando esto Colombia estaba más o menos como en un 51% de deuda bruta como porcentaje del PIB. Todos estos datos son del Fondo Monetario Internacional. Vemos que había países obviamente en situaciones mucho más complicadas, por ejemplo, Argentina y Brasil están en situaciones donde tenían déficits totales mucho más grandes con deudas a PIB muchísimo más altas. Entonces, desde ese punto de vista, Colombia estaba bastante bien parado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 2019 y el 2020? La gráfica de la derecha es el año 2020. Si ustedes se fijan, los ejes son iguales. Entonces, el eje X de esta gráfica de mano izquierda es igualito al eje X de la gráfica de mano derecha. Entonces, lo que pueden ver perfectamente es cómo, básicamente, todos los países de Latinoamérica lo que hicieron es que se movieron en diagonal, ¿cierto? Se movieron hacia arriba y hacia la izquierda, queriendo decir que todos aumentaron sus déficits bastante, pero además de todo, aumentaron también sus niveles de deuda a PIB. Entonces, ahora Colombia se encuentra en una situación donde el déficit primario está un poquito por encima del 4% y el total alrededor del 7%. Yo no sé, creo que Chucho Bejarano está aquí, no sé, pero me pareció que
los datos que tiene el Fondo Monetario son diferentes a los que yo tenía en la cabeza que el Ministerio de Hacienda había dicho. Yo tenía la idea que había llegado al 8% más o menos el déficit, pero en el Fondo Monetario sale que es casi 7%. Entonces no sé cuál es la discrepancia entre los datos de una No, fuente versus la otra. no, en 2020, Paulina, el déficit finalmente fue de 7,8. Ok. Y entonces por eso el fondo también ahí tuvo que revisar, porque digamos parte digamos, de ese gasto contracíclico lo decidimos mover para el 2021. Ah, ok, entonces se va a mantener un poco, sí, a largo plazo. Ok, perfecto. Entonces sí, entonces el dato de ellos, porque a mí me parece que esto es como 7% más o menos, entonces les falta como un 0,8, que habría que ver cuál es la discrepancia del de ellos. Y el déficit primario sí es más cercano al que tienen ustedes. El 7,6, ¿qué? 7,8 fue que te dije, más o menos fueron como 3 puntos del PIB en intereses, entonces el primario debería ser 4,6. Ok, entonces acá está un poquito, ok, están más optimistas, entonces el del fondo es un poquito mejor que, ok, perfecto. Sí, estaba pensando en eso ayer. Vale, perfecto. Bueno, entonces relativamente, a mí me parece que un poco, pues Colombia un poco está como dentro de la mezcla de todos los países de Latinoamérica, no es un outlier en ningún sentido, lo cual es, digamos que buenas noticias, diría yo. Entonces, bueno, realmente viendo como toda esta situación, ¿qué riesgos podemos ver desde el punto de vista internacional? Que a mí es, digamos, como que la parte que me interesa bastante. Y es, bueno, acabamos de ver que todos estos países están en situaciones fiscales comprometedoras. La situación fiscal de Colombia históricamente, pues, no es fantástica. ¿Y cuáles son digamos que los componentes que nos pueden importar respecto a esto? Una cosa que es bastante preocupante en general, lo que siempre pensamos nosotros desde el punto de vista de la macroeconomía internacional, cuando pensamos en los niveles de deuda PIB, es la composición de la deuda. ¿En qué moneda está denominada la deuda de un país? En general, las economías emergentes promedio tienen un 75% de su deuda denominada en dólares, y Colombia tiene solamente un 35% de su deuda denominada en dólares. Entonces, digamos que en términos de exposición internacional, esto es una buena noticia porque no es tan alto el porcentaje de deuda que está en dólares. Dada la situación que estamos viviendo, yo creería que aunque hay un nivel de deuda tan alto en términos históricos de toda la región, en términos de las economías emergentes, y que de todas maneras sigue habiendo una gran necesidad de gasto, y que dado los niveles de deuda que tienen en este momento, van a tener que hacerle rollover a la deuda, ¿cierto? Entonces van a tener que conseguir más deuda para repagar la deuda que se va a empezar a madurar, así como les mostré yo, porque son realmente cantidades considerables. Yo creo que la probabilidad de una crisis de deuda, como la que se vivió en los 80s más o menos, es relativamente baja. ¿Y por qué creo que es relativamente baja? Creo que es relativamente baja porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pusieron sobre la mesa 1.16 trillones de dólares para combatir, digamos, una situación de estas. Y el grupo de los G20 estableció una iniciativa para el sostenimiento de la deuda en países de bajos y medianos ingresos. Entonces, digamos que como desde el punto de vista de, ok, si vamos a poderle hacer rollover a la deuda y mantenerla, digamos, en el mediano plazo, no pareciera ser esto directamente un problema. Ahora, donde yo veo que hay un problema que sí puede ser bastante grande en términos potenciales, es qué pasa si hay una gran fuga de capitales, ¿ok? ¿Y de qué depende que haya una gran fuga de capitales? Entonces, esto va a depender desafortunadamente de factores que no dependen de Colombia, pensaría yo. Entonces, esto va a ser una cuestión de efectos de equilibrio general en el mundo, y principalmente va a depender de las tasas de interés de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con las tasas de interés en Estados Unidos? Hay, digamos, dos dimensiones. Uno es las tasas de mercado, especialmente yo estoy pensando en las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años. Y la segunda opción es la tasa nuestra, la tasa de la Reserva Federal. ¿Qué pasa si nosotros subimos la tasa del Fed, cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las tasas de mercado de los bonos del Tesoro a 10 años
han empezado a reaccionar en las últimas 6 semanas. Entonces les voy a mostrar una gráfica. Estas son las tasas de interés de los bonos del Tesoro a 10 años. Y acá les estoy mostrando 4. Les estoy mostrando la tasa de Grecia, la tasa de Italia, la tasa de Estados Unidos y la de Colombia, para que vean la comparación. Entonces, el punto que es relevante acá, sobre todo, es que la tasa nuestra de los bonos del Tesoro de 10 años ha empezado a subir. Entonces, esto es un tema un poco complicado porque, en general, si pensamos que, o bueno, lo que nosotros hemos visto en los últimos 10 años, desde la gran recesión, ¿cierto? Desde la recesión del 2008, es que el mundo entero ha mostrado un gran interés por activos seguros, ¿cierto? Entonces ha habido lo que nosotros llamamos flight to safety. Todo el mundo está tratando de invertir en activos seguros de bajo riesgo y esos son los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Esa gran demanda por esos activos seguros ha mantenido esa tasa muy baja, ¿cierto? Entonces, toda esta tasa que nosotros, es todo esto baja, todo esto ha sido porque hay una gran demanda por activos seguros. Ahora, eso ha cambiado recientemente. Por otro lado, está Colombia con una tasa de interés obviamente muchísimo más alta. La diferencia, ¿cierto?, entre la línea amarilla y la línea rosada, que es la tasa de interés de Colombia, refleja la prima de riesgo, ¿cierto?, la prima de riesgo del país. Esta prima de riesgo, en las circunstancias en que estamos en este momento, tiene una ventaja y es que si vemos que los inversionistas están buscando retornos, quieren retornos más altos, entonces obviamente va a ser más atractivo invertir en economías emergentes que tienen tasas de interés más altas como Colombia, pero por el otro lado puede haber una aversión al riesgo que está reflejada también acá, ¿cierto? Entonces puede salir de las dos formas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta tasa de Estados Unidos está subiendo y cuál es el problema, digamos, con esto? Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos es que el resto del mundo está comprando IOUs corporativos y equities, incluida inversión extranjera directa, y están vendiendo los IOUs del gobierno y los bonos del tesoro y los municipalities. Entonces, este comportamiento de los inversionistas es el que está haciendo que la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años suban y por lo tanto esto puede ser un problema, digamos, para las economías emergentes, porque si lo que empieza a pasar es que en vez de un flight to safety, lo que están buscando la gente es un incremento en retornos, esto va a hacer que los capitales salgan de las economías emergentes como Colombia y entren a Estados Unidos, ¿cierto? Por otro lado está el tema de bueno, y como dije, esto en las últimas 6 semanas hemos visto que esto está pasando, ¿cierto? Por otro lado está la tasa de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué puede hacer que la Reserva Federal suba su tasa de interés? Entonces, esto va a ocurrir si sube la inflación, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede hacer en este momento que suba la inflación? ¿Y cuáles son mis preocupaciones más grandes? Una es el plan de estímulo de Biden, que estamos hablando de 1.9 trillones de dólares. Esto es una suma que nunca antes hemos oído en términos de un estímulo fiscal. Si ustedes se fijan, cuando el último estímulo fiscal que hizo Estados Unidos fue en la era de Obama, y en ese momento estábamos hablando de 800 billones de dólares. Entonces, no tenemos ni punto de comparación en términos de qué puede hacer un estímulo del tamaño del que vamos a implementar en este momento. Y es complicado porque el multiplicador de este estímulo puede ir en 2 direcciones diferentes realmente. Una es, imagínense que la pandemia sigue. ¿Qué pasa si las vacunas no se muestran suficientemente efectivas? ¿Qué pasa si las variaciones del virus son resistentes a la vacuna? Etcétera, etcétera.
y resulta que la demanda no se estimula, no podemos salir a gastar. En ese caso, el multiplicador va a ser mucho menor del esperado, de lo que fue el multiplicador en el estímulo de Obama, y se va a ver reflejado probablemente en incrementos en la tasa de ahorro que ya hemos visto hasta ahora que se han dado de todas maneras, y es consumo que se va a posponer. Pero por otro lado, puede ser que el multiplicador sea muchísimo más grande que los multiplicadores que hemos visto con estímulos anteriores, porque este estímulo va más que todo a hogares de bajos recursos, donde la propensidad marginal al consumo es mucho más alta que en hogares de ingresos más altos. Entonces, también podríamos esperar que haya un multiplicador muchísimo más grande. Si el multiplicador es muchísimo más grande de lo que habíamos visto anteriormente, con una cantidad de 1.9 trillones versus 800 billones, estamos hablando de un multiplicador muy grande que puede generar una inflación probablemente como a niveles que de pronto no hemos visto anteriormente. Y la otra opción, digamos que yo también creo que puede generar una presión inflacionaria que haga que la Fed reaccione en términos de tasas de interés, es que la oferta permanezca baja ante una subida drástica de demanda. Y eso lo estamos empezando a ver en este momento. Eso ya estamos viendo cuando uno empieza a mirar los datos de año a año, por ejemplo. Los datos, por ejemplo, de consumo de ropa en tiendas de ladrillo, o sea, no por internet, sino en tiendas físicas, de marzo del 2020 a marzo del 2021, aumentó 101%. Entonces, los números que estamos empezando a ver en los cambios de consumo de año a año son números brutalmente grandes que no habíamos visto nunca, y la oferta no parece estar subiendo a la misma velocidad de la demanda, porque obviamente hay muchas compañías que realmente después de la pandemia cerraron permanentemente. Entonces estaríamos observando un choque de demanda grande con una oferta reducida, y esto necesariamente va a generar inflación. Así que ante estas dos cosas, la Fed tiene que subir las tasas de interés, y subir esas tasas de interés implica que probablemente va a haber una fuga de capitales de las economías emergentes. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de una economía emergente como Colombia si hay una fuga de capitales considerablemente grande, cierto? Entonces, bueno, sabemos perfectamente, nosotros sabemos por la identidad macroeconómica básica, ¿cierto? Que el hecho de que el producto es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones netas, que si hay una fuga de capitales grande, esto se ve reflejado en unas exportaciones netas que se vuelven menos negativas, lo que implica que va a haber mucho menos recursos para consumir. Entonces, básicamente, la caída de consumo, por el hecho de que hay menos habilidad para hacer consumption smoothing, ¿cierto? Por el lado de la deuda también, va a caer. Entonces puede haber una caída del consumo grande. Por otro lado, hay un potencial aumento del spread, porque también el hecho de que hay una fuga de capitales hace más difícil financiar la deuda, y por lo tanto hay que pagar tasas de intereses más altas, ¿cierto? Para hacer los bonos atractivos. Entonces el spread del país va a subir, entonces el servicio de la deuda se va a observar mucho más alto, y bueno, ya vimos los niveles de deuda que estamos enfrentando en este momento. Por otro lado, esto puede generar una gran depreciación del peso. Esto no es sorpresa. Colombia realmente la tasa de cambio fluctúa bastante, y ante una situación de estas el dólar podría llegar a subir muchísimo. Y esto resultaría en hacer más difícil el pago de la deuda externa denominada en dólares, que en este momento es 230 billones de dólares. Eso es lo que Colombia debe en dólares en este momento. Entonces, ¿cuáles son las posibles políticas públicas o qué podría hacer Colombia ante un riesgo, digamos, de una gran salida de capitales que puede afectar la economía? Y a mí lo que me preocupa un poco es que obviamente sabemos que ya estamos de alguna manera en el hueco, ¿cierto? Entonces ya vimos el tamaño de la recesión que estamos viviendo. ¿Qué pasaría si encima de esa recesión que estamos viviendo ocurre esta fuga de capitales? Y cómo podemos reaccionar, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que el primer paso, digamos, es que el gobierno sea consciente de la posibilidad de este escenario.
porque aunque yo este escenario, digamos que algunas personas lo considerarían mucho como lo que nosotros le llamamos left tail risk, que es como riesgo de cola izquierda, en el sentido de que es una probabilidad baja de que ocurra, digamos, un desastre, ¿cierto? Grande. A mí me parece que todo lo que estamos viendo en este momento se está moviendo más y más en esa dirección en el entorno internacional, de tal forma que no me parece imposible que ocurra. Entonces, el gobierno tiene que estar muy consciente de que esta es una posibilidad, evaluar las consecuencias y qué magnitud podrían tener en caso de que realmente esto ocurra. Yo no tengo, digamos, los datos suficientes para poder evaluar esto, porque para esto tendría que saber exactamente qué tan grandes son los flujos de capitales que hay en este momento en el país, qué políticas hay en términos de controles de capitales, ¿cierto? Entonces, este es mi segundo punto. ¿Valdría la pena considerar controles de capitales o no? Y si ustedes me hubieran preguntado a mí esto hace 2 o 3 años, yo hubiera dicho, no, por nada del mundo, no se deben implementar controles de capitales. Yo siempre he estado bastante en contra de este tipo de políticas, pero recientemente en un nuevo paper que hemos estado trabajando con Leo Henian, Mark Wright y Diana Van Patten, hemos encontrado un resultado bastante interesante, y es que si uno piensa en términos de cuál es el experimento mundial más grande que se ha realizado en la historia del mundo, reciente, ¿no? En términos de controles de capitales, pues el acuerdo de Bretton Woods de 1946 realmente es el entorno perfecto para pensar en esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en la era de Bretton Woods? En el acuerdo de Bretton Woods ocurrieron dos cosas. Uno, se fijaron tasas de cambio, entonces las tasas de cambio de todos los miembros del acuerdo se fijaron respecto a la tasa, al dólar, ¿cierto? Y el dólar, el dólar se pegó al precio del oro, ¿cierto? Entonces había gold parity, paridad al oro, y las tasas de cambio se fijaron. Y por otro lado, para poder sostener todas estas tasas de cambio fijas, se implementaron un montón de controles de capitales. Y en este paper lo que nosotros encontramos realmente es que las economías emergentes resultaron grandes ganadoras de estos controles de capitales. Y la razón por la cual se implementaron estos controles de capitales, cuando uno lee qué pasó durante el periodo de Bretton Woods y todo, es que Harry Dexter White, que fue el que negoció el tratado de Bretton Woods, representando a Estados Unidos, y Keynes, quien realmente fue el representante de Europa como un total, ellos estaban muy preocupados de que hubiera grandes fugas de capitales de las economías emergentes, del resto del mundo, hacia Estados Unidos realmente, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el único país del mundo que estaba en una buena situación, digamos, relativa al resto. Entonces dijeron, puede llegar a ser una situación caótica si de pronto hay una fuga de capitales de todo el resto del mundo a Estados Unidos. Entonces vamos a imponer estos controles de capitales. Y lo que nosotros encontramos es que el resto del mundo, cuando yo hablo del resto del mundo, estoy pensando en todos los países que no son ni Estados Unidos, ni Europa del oeste y el norte, básicamente, ¿cierto? Y todas las economías de mercado. Entonces China no está acá, India tampoco está acá, ni África. Pero el resto del mundo, cuando uno mira qué tanto ganaron del acuerdo de Bretton Woods, ganaron 4.5% en términos de consumo. Esto es algo, esto es un incremento en bienestar supremamente grande. Entonces, si uno extrapola, digamos, esa experiencia histórica a el riesgo del que yo les estoy hablando, que yo pensaría que puede llegar a ocurrir, estos controles de capitales al final del día parece que resultaron muy bien en los 50s y 60s. Entonces creo que valdría la pena preguntarse qué tipo de controles de capitales valdría la pena implementar de tal forma que esto no vaya a ocurrir, ¿cierto? Y bueno, y ahora, digamos, aparte, digamos, de los controles de capitales, porque siempre cuando uno piensa en flujos de capitales o en crisis de flujos de capitales,
siempre piensa en dos dimensiones. Uno piensa en que esto se puede controlar por el mercado de capitales doméstico o el mercado de capitales internacionales. Entonces el gobierno, digamos que tiene estos dos márgenes, ¿cierto? Para controlar en términos de cuotas, tarifas, impuestos, para controlar el flujo, ¿cierto? Pero resulta que lo que encuentro yo en mi propia línea de investigación es que el mercado laboral resulta ser absolutamente clave para los flujos de capitales. Entonces les voy a contar un poquito, digamos, de esto como para entender el contexto. Si uno se fija, acá tengo una tablita que es sacada de el paper mío también con Leo Henian y Mark Wright, que está en el AER en el 2018. Y esto no les va a decir mucho, puros mamarrachos, pero el punto es que los TAOs que tienen un superíndice H quieren decir mercado laboral. Los TAOs que tienen un superíndice K quieren decir mercado de capitales doméstico, y los TAOs que tienen un superíndice B es mercado de capitales internacional. Pero lo único que interesa realmente acá para lo que yo les estoy diciendo es la segunda fila aquí, que ven acá, no sé si ven mi cursor. Entonces, la segunda fila representa las fricciones del mercado laboral en Latinoamérica. Y resulta que las fricciones en el mercado laboral de Latinoamérica explican alrededor de 30% de los flujos de capitales que observamos en los 50s, 20% en los 60s, 26% en los 70s, 31% en los 80s, 24% en los 90s, 17% en la década del año 2000. Entonces, la intuición detrás de esto es bastante simple. Si uno piensa que un país para producir usa una función de producción donde hay complementariedad entre el trabajo y el capital físico, entonces de nada sirve traer al país un montón de capital físico del resto del mundo, importarlo, si el país no tiene suficiente trabajo, ¿cierto? Si el mercado laboral no es suficientemente fuerte para que la gente trabaje, haya suficiente fuerza laboral para poder acompañar ese capital. Entonces, en últimas, el mercado laboral termina dictando en gran medida los flujos de capitales por esta razón. No sirve de nada traer capital si no lo podemos acompañar de trabajo. Entonces, esto es una dimensión que a mí me parece muy importante tener en cuenta, porque aunque la dimensión internacional pareciera totalmente desconectada, y cuando estamos hablando de flujos de capitales, exportaciones netas, no pareciera estar conectado con el mercado laboral, yo en ese momento ya estoy convencida que el mercado laboral es supremamente importante para decidir la dirección de flujos de capitales en el mundo entero. Entonces, lo que vemos nosotros en nuestra investigación es que un mercado laboral saludable es supremamente importante para lograr mantener los flujos de capitales en el país, ¿cierto? Entonces, hay dos dimensiones. Una, ¿cierto? Que se controla con controles de capitales directamente, ¿cierto? Que eso es básicamente qué tanto puede entrar y salir en un momento dado del tiempo el capital. Pero por otra, el mercado laboral es súper importante para mantener los flujos que ya están adentro, prevenir que se salgan y atraer nuevos. Entonces hay que trabajar en los dos frentes. Y el problema que yo veo realmente en este momento en Colombia es que, si bien por el lado de una salida de capitales se podrían llegar a implementar controles de capitales, etcétera, algo que es supremamente importante es tener un mercado laboral sano. Y realmente con el COVID, el mercado laboral obviamente ha sufrido muchísimo. Entonces, si miramos datos más concretos de qué ha pasado, la población en edad de trabajo, la población económicamente activa, cayó 14% entre diciembre del 2019 y junio del 2020. Pero no solamente eso, sino que la masculina, la población económicamente activa masculina cayó 10% y la femenina cayó 17%. A febrero del 2021, relativo a diciembre del 2019, la masculina ya se había recuperado casi del todo. Solamente está 0.9% por debajo de lo que estaba en diciembre del 2019. La femenina no.
La femenina sigue 5% por debajo. Hay 2% más de mujeres en edad de trabajar que hombres. Entonces, si nosotros pensamos que el PIB potencial del país depende en gran parte de la fuerza laboral, es muy importante que las mujeres trabajen, porque hay 2% más de ellas y contribuyen muchísimo al tamaño de la economía. Y por otra parte, algo que pues no es ningún misterio para nadie de acá, es el sector informal. El sector informal en Colombia es 50% en términos de laborales, ¿cierto? Lo cual es muy grande. Y tenemos problemas midiéndolo y tenemos problemas incluyéndolo, ¿cierto? Dentro de las personas, digamos, observables por el gobierno y a las cuales el gobierno les puede dar ese paquete fiscal de una manera efectiva. Entonces hay 50% de los trabajadores a los que realmente es difícil ayudarlos porque no sabemos cómo hacerles llegar los subsidios. Entonces, un poco como para recapitular, dada mi propia investigación y lo que yo he encontrado, en este entorno internacional y dada esta posibilidad de una crisis de flujos de capitales, es muy importante incentivar la participación en la fuerza laboral. Y dado lo que hemos visto que está pasando en el país, especialmente la femenina, y para esto, realmente en términos de políticas de qué debería hacer el gobierno ante la situación que estamos viviendo, los colegios tienen que volver a la normalidad, porque no es un misterio para nadie que la fuerza laboral femenina depende en gran parte de los niños y por lo tanto también buscar políticas que apoyen la ayuda del cuidado de los niños es supremamente importante, si no las mujeres no van a poder volver a trabajar. Y ya vimos que en realidad para que la economía crezca se necesita la fuerza laboral femenina. Por otro lado, eso es una opinión bastante personal, pero hay evidencia de esto, los lockdowns se han mostrado inefectivos en el mundo y además de todo eroden la fuerza laboral, ¿cierto? Obviamente las empresas tienen que cerrar de un día para otro cada vez que imponen toque de queda, más se van a quebrar, más gente se va a quedar sin trabajo y realmente no hay evidencia realmente de que los lockdowns sean efectivos para controlar el virus. Lo que Colombia está haciendo muy mal es la velocidad de vacunación. Si la vacunación sigue a la velocidad que se está dando, el mercado laboral no se va a reactivar y por lo tanto, mientras que el mercado laboral no se reactive, el país va a estar mucho más susceptible a una crisis de flujos de capitales grandes que venga por el lado del contexto internacional, que obviamente está fuera del control de Colombia, ¿cierto? O sea, Colombia obviamente no puede hacer absolutamente nada en términos de qué pasen con las tasas de interés aquí en Estados Unidos, y por ahí es por donde vendría digamos, el canal, ¿cierto? De una crisis internacional, pero sí pueden trabajar en su mercado laboral y pensar un poco en qué harían ante, ¿cierto? Una salida de capitales masiva, si es que llega al punto donde esto sea inminente, básicamente. Entonces, bueno, lo dejo ahí, podemos hablar. Muchísimas gracias, Paulina, muy interesante. Yo creo que dejas una cantidad de inquietudes. Quiero invitarle a los asistentes a que levanten la mano a través del Zoom o que nos manden preguntas por el chat. Mientras lo hacen, yo sí, Paulina, no me corresponde, pero no quiero, tengo una pregunta y un comentario que quisiera compartirlo contigo. Sí. Tú has planteado la posibilidad de una fuga de capitales básicamente por la atracción que puede tener la economía de Estados Unidos por estar creciendo, por ser boyante, por tener una tasa de interés que está yendo hacia arriba por cuestiones de mercado y seguramente si hay presiones inflacionarias también pues va a estar reforzada el alza de la tasa de interés por el mismo Fed, por el Banco Central. Es decir, esto atraería los capitales hacia Estados Unidos, algo que ya empezamos a ver en Colombia, es decir, alguna liquidación de papeles en este país. Pero a eso quisiera añadirle que además de la atracción de Estados Unidos puede haber unos fenómenos de expulsión de capitales de economías emergentes como Colombia. Uno se puede imaginar, por ejemplo, que la reforma tributaria que se presentó ayer, que busca 1,5% del PIB, pues sea recortada en alguna medida, tanto en el monto como en la calidad. Entonces,
digamos, no sabemos lo que va a pasar, pero uno se puede imaginar que eso puede suceder, que podemos tener problemas con la calificación, perder el grado de inversión, si eso sucede, algo que pues también afectaría el riesgo en Colombia y ayudaría a expulsar capitales hacia afuera. Y otro factor que empieza ya a jugar desde estos meses son los temores sobre la sucesión presidencial, que puede haber un gobierno no tan amigo de la economía de mercado, muy intervencionista, algo que también asustaría a los capitales. Entonces yo le sumaría a la fuerza de atracción de los capitales de una economía bollante y pujante con las tasas de interés al alza, con el deterioro de las condiciones internas. No sé si quieres hacer un comentario sobre esa posibilidad y cómo se podría manejar si las autoridades se ven enfrentadas a esa situación. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, si le sumamos todo eso, o sea, la situación es realmente preocupante, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Qué se puede hacer? Es complicado, ¿no? Porque la reforma tributaria es necesaria. Una de las cosas que, digamos, ha puesto en una situación muy grave digamos, todo el contexto que yo les presenté, cuando uno mira el nivel de deuda que tiene Colombia, el déficit fiscal, todo esto, es realmente también porque el recaudo tributario es bajo. Y una de las cosas que ha causado la crisis del COVID, obviamente, es una caída en el recaudo bien grande. Yo calculé estos números para todos los países y ya no me acuerdo exactamente cuánto nos dio para Colombia, pero si uno simplemente piensa cuánto ha perdido el gobierno por dejar de recaudar, es una suma grande, digamos, ¿cierto? Las reformas tributarias que se han hecho en el pasado no han sido muy efectivas, han aumentado el recaudo. Creo que el número que me dijo Mauricio Santamaría hace un tiempo fue que la que más logró recaudar fue 0.8% más del PIB, si no estoy mal, que es muy poquito. Y realmente el gobierno necesita recaudar muchísimo más. Y el tema es que la base tributaria no cubre suficientes personas naturales. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo sí creo que la reforma tributaria es muy importante. No debería ser una razón realmente que genere efectos negativos, al contrario. A mí me parece que la reforma tributaria debería ser una señal de que el gobierno está comprometido a aumentar su recaudo para poder financiar ¿no? El déficit y ojalá, obviamente, hacerlo de la mejor manera para incentivar el mercado laboral, tratar de salir del hueco en que estamos básicamente, ¿cierto? Entonces, por el lado de la reforma tributaria, a mí me parece que obviamente hay detalles, ¿no? En términos de cómo, de cómo están hechas las propuestas, en dónde las exenciones, ¿cierto? Podríamos debatir bastante, digamos, cómo es la forma mejor de hacerla o no. Pero en el gran esquema de las cosas, yo pensaría que la reforma tributaria es necesaria. Entonces, eso no debería ser algo negativo. Ahora, lo que es realmente preocupante es el cambio de gobierno, ¿cierto? Todo el resto de la coyuntura doméstica que se está viviendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo eso no está jugando a favor tampoco del país, ¿cierto? Entonces, lo único que hace es reforzar la posibilidad de esta fuga de capitales. Entonces, ahí creo que sí, no hay mucho que hacer, digamos. Es lo que es. Muchas gracias, Paulina. Le doy la palabra a Hernando Zuleta. Adelante, Hernando. Bueno, mil gracias, Paulina, muy, muy interesante todo. Primero quiero retomar este último punto que es crucial, porque uno de los asuntos de debate actuales, si es oportuno hacer una reforma tributaria cuando necesitamos recuperación. Lo que estás diciendo tú es precisamente no hay recuperación sin reforma tributaria, que me parece un asunto crucial. Pero mi pregunta es por otro lado. No había visto esta conexión entre mercado laboral y flujos de capital. Sí. Me parece que es una conexión súper interesante. La pregunta es, mi lectura más bien es, esto implica que deberíamos también estar pensando en una reforma laboral.
Supongo que tienes esto en la cabeza y ¿qué elementos debería tener esa reforma? Ese es un súper buen punto, porque básicamente, o sea, no puedo ir, digamos, en detalles, es mucho más complicado que eso, pero lo que nosotros encontramos, ¿cierto?, en nuestra investigación es que las distorsiones en el mercado laboral específicamente son los que desincentivan la entrada de capitales a un país, ¿cierto? Entonces, en términos de una reforma laboral, lo que es muy importante, por ejemplo, es tratar de bajar las fricciones en el mercado laboral lo máximo posible. ¿Qué son las fricciones en el mercado laboral? Todo lo que sea, obviamente, impuestos, ¿cierto? Entonces ahí ya viene un poco como la discusión de cómo se tiene que implementar la reforma tributaria, ¿cierto? Porque los impuestos a los salarios importan bastante en términos de fricciones de mercado laboral. Pero hay un margen que es muy importante y es los costos de despido. Entonces, si a mí me preguntan, yo creería que a lo que se debería enfocar el país es en bajar todo lo que es costos de despido y costos de contratación, porque las dos cosas juegan en contra del mercado laboral, ¿cierto? O sea, a una firma le es muy costoso abrir una vacante y contratar a alguien. Entonces, esto va a desincentivar, ¿cierto?, las aperturas de plazas para que más gente trabaje. Pero el problema también es cuando no pueden despedir a alguien porque les sale supremamente caro. Yo no me acuerdo bien de esto, pero yo tengo la idea en mi cabeza y me dicen ustedes si estoy bien o mal, que en Colombia, si una persona trabaja en una compañía más de 10 años, es tremendamente caro despedirlos, ¿es verdad? Eso es lo que yo me acuerdo de hace 15 años cuando trabajaba en Colombia. Ya no tanto. ¿Ha bajado? Antes era imposible. Sí, es que eso es lo que yo me acuerdo. Exacto, yo me acuerdo que eso Entonces era completamente imposible. Entonces la gente la sacaban a los 9 y pico, pero ya Exacto. un poquito. Exactamente. Entonces, básicamente yo creo que la reforma laboral tendría que incluir, bajar todas las fricciones, digamos, que hay en términos de contratación y despido. Y en términos de impuestos al salario ya sí es un poco más complicado porque sí necesitamos que haya una base más grande porque el gobierno necesita recaudo. Pero entonces hay que, digamos, balancear esos dos márgenes, me parece a mí. Pero lo que dice Nano es súper importante. Una reforma laboral ayudaría mucho en esa dimensión. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Le doy la palabra a Jesús Botero. Adelante. Bueno, Paulina, muy interesante la presentación y creo que da una perspectiva general del tema que es importantísimo tener presente. Yo creo que en Colombia nos ha faltado vender la idea de que esta reforma es más bien fundamentar la nueva sociedad y que de alguna manera esto no es cobrar más impuestos aquí, que no sé qué, un poquito la clase media está percibiendo la cosa como que van a cobrar más impuestos. Yo creo que lo que estamos creando es seguros contra una crisis que podría ser devastadora para el país y que inclusive si no llegara a ser devastadora, de todas maneras va a reducir el crecimiento. Es decir, si el país pierde competitividad en los mercados externos en los momentos en los que haya flujos de salida de capital, pues el crecimiento va a ser bajo o va a ser crítico y vamos a tener un mundo en el que la clase media va a sufrir mucho más de lo que está sufriendo ahora. Yo creo que nos va a hacer falta como economistas vender esta idea, vender la idea de que la reforma es comprar un seguro para tener un futuro mejor y que va a beneficiar a la clase media, creo yo. La clase media es la que tiene las oportunidades de aprovechar esto, la que tiene el capital humano, la que tiene el capital financiero para aprovechar un país pujante. Que esa reforma tiene que ir asociada también a la transformación estructural productiva del país. Es que a mí el tema del 50% de informalidad no me deja dormir. Es que miren ustedes, es cierto que yo creo que hay distorsiones en el mercado laboral que obviamente afectan el empleo. Pero es que en cierto sentido Colombia tiene tiene 2 personas en la fuerza de trabajo activas por una que está realmente empleada en un sector productivo moderno. Es una dualidad aterradora. Entonces, a mí me preocupa no solo las distorsiones que tenemos, sino también cómo somos capaces de construir oportunidades de trabajo para esa mitad de los colombianos informales que no son gente que no quiere estar en los mercados formales, sino que simplemente y llanamente es gente que le toca vivir de recursos.
Entonces yo creo que tenemos que completar la perspectiva. Los economistas y todos nosotros tenemos que vender la idea de que la reforma tributaria es necesaria para garantizar cada futuro. Que esto no es cuestión de cobrar impuestos, que no, que esto es cuestión de ajustar la cosa para que si vienen tiempos tormentosos tengamos techo protector bajo el cual cubrirnos. Y que de todas maneras, en cualquier caso, si no lo lográramos, vamos a tener pésimos momentos futuros, bien sea bajo crecimiento, bien sea crisis profundas. Y segundo, que tenemos que modernizar también el aparato productivo, tenemos que transformarlo para que al lado de las políticas que vayan quitando distorsiones del mercado laboral, nos vaya generando también empleo bueno para toda esa parte del país informal, que yo creo que sigue siendo una carga aterradora para la sociedad. Muy bien. ¿Quieres hacer un comentario, Paulina, o le damos lugar a otra pregunta? Sí, no, lo que dice Chucho es totalmente cierto. Creo que Colombia, digamos, tiene una desventaja frente al mercado laboral informal respecto a otros países, porque en otros países el mercado informal no funciona como el concepto marxista de Ejército Nacional de Reserva, ¿no? Pero en Colombia sí funciona tal cual así. Y la razón por la que funciona así es porque el mercado está segmentado entre el sector formal y el informal. Y es muy relacionado a lo que decía Nano, lo que estábamos hablando ahorita de, ok, tal vez una reforma laboral es bien importante porque una de las causas por las cuales está segmentado el sector formal y el informal y no funcionan en paralelo con productividades similares, que sí es el caso en varios países del mundo, es por estos costos de contratación y de despido, estas fricciones, digamos, en el mercado laboral formal, que hacen que se segmenten mucho los dos sectores. Entonces, eso es una gran desventaja que tiene Colombia, porque hay países con sector informal bien grande, pero que el sector informal no es contracíclico, entonces no es ese concepto del Ejército Nacional de Reserva, sino que es un sector informal que tiene una productividad no tan baja y funciona en paralelo, sin segmentación con el sector formal. Entonces, Colombia tal vez lo que tiene que, yo pensaría, Colombia no necesariamente tiene que eliminar el sector informal, creo que es muy difícil eliminar el sector informal y creo que el sector informal en últimas tiene ventajas. Lo importante es quitar la segmentación entre el sector formal y el informal para que puedan funcionar en paralelo con productividades similares, pensaría yo. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Alejandro Linares tiene una pregunta. Alejandro, adelante. Armando, no, yo iba a pensar que usted lo iba a leer, pero la pregunta es, muchas gracias, Paulina, por la presentación, muy interesante, la perspectiva histórica y global. La pregunta es, ¿de qué tipos de controles de capitales estamos hablando? A futuro, no a pasado, sino a futuro. Esa es la pregunta del millón realmente, ¿no? Cuando yo hice el paralelo con el acuerdo de Bretton Woods, como se implementaron en ese entonces los controles, fue por medio del Fondo Monetario Internacional, porque digamos, el Fondo Monetario Internacional fue creado en el acuerdo de Bretton Woods, ¿cierto? Y la razón por la cual fue creado el Fondo Monetario Internacional fue para controlar los flujos de capitales que llamaban especulativos, ¿cierto? Que era precisamente, digamos, estos flujos de alta frecuencia que se generaban, digamos, por miedos o el mercado se asustaba, ¿cierto? Entonces, se generó el Fondo Monetario Internacional y cuando un país veía que no podía mantener su tasa de cambio en la paridad que habían fijado, entonces se implementaban impuestos, cuotas o tarifas de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Entonces, digamos que si esto es lo que sabemos que fue beneficioso para el resto del mundo en ese entonces, uno podría pensar que de alguna manera este sería como el camino, digamos, a resumir. El Fondo Monetario, digamos que al pasar de los años han cambiado su razón de ser, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que hoy en día el Fondo Monetario asiste a los países para, digamos, con su disciplina fiscal, etcétera, etcétera, pero han perdido un poco ese rol como árbitros de los flujos de capitales especulativos. Entonces, yo creería que
en este contexto, digamos, una opción, digamos, es que el Fondo Monetario Internacional retome un poco ese rol, que es el rol con el que originalmente fue creado, para que de esta forma haya un poco más de consenso entre los países de cómo implementar estos controles de capitales, en vez de que cada país tome iniciativa por su propia cuenta de cómo implementarlos. Esto puede generar un poco más de orden internacional, porque una cosa que uno quisiera, digamos, evitar es volver a llegar a esa situación que ocurrió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde muchísimos países implementaron devaluaciones y impusieron tarifas al comercio internacional unilaterales, y esto causó muchos desbalances de flujos alrededor del mundo, y creo que no me parece que sea un equilibrio positivo para las economías emergentes. Entonces, yo digamos que estaría un poco en favor de que el Fondo Monetario Internacional volviera a retomar su rol original, de tratar de prevenir estos flujos de capitales especulativos y trabajara con los países para implementar planes para prevenirlos. Pero bueno, esa es mi opinión, digamos, de cómo hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Paulina. No veo, nadie tiene la mano levantada ni me han pedido la pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, por favor, adelante. Alejandro, ¿usted quiere comentar otra vez? Sí, un follow-up question, porque quedé preocupado con el tema de los controles de capitales en una nueva perspectiva, porque la mayor parte de los acuerdos internacionales de inversión que ha suscrito Colombia tienen unas cláusulas de libre transferencia de giros al exterior y, digamos, permiten unas medidas temporales de un año. Y la duda que yo tengo es si un eventual control de capital pudiera vulnerar esos acuerdos de inversión que generan responsabilidad internacional del Estado frente a inversionistas particulares. Ese es un muy buen punto. Yo no estoy familiarizada con esos acuerdos, no sé en qué consisten, con quiénes son. Son acuerdos entre países, pero que le dan acceso directo a los inversionistas a tribunales internacionales cuando hay violación de esos acuerdos. Son acuerdos generalmente de promoción y protección recíproca de inversiones o acuerdos, capítulos de inversión dentro de los TLCs que ha firmado Colombia. Obviamente esto aplica a muchos países en el mundo, hay cerca de 3.000 acuerdos internacionales de inversión, pero uno de los temas, digamos, de las cláusulas que hay ahí es el tema de libre giro de capitales. ¿Y en ambas direcciones? Pues, digamos, inversiones extranjeras en Colombia y obviamente inversiones de colombianos en el exterior, en países, pues, digamos, Reino Unido, Estados Unidos, India, China, Japón, digamos, los principales socios comerciales. Sí, eso es un tema complicado. Yo no sé, obviamente habría que ver el detalle de cómo están estipulados y cuáles, no sé, o sea, en estos acuerdos siempre hay como una distancia entre, digamos, lo que está firmado o lo que es de jure y lo que es de facto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente se está aplicando y qué es lo que realmente, qué es lo que se firmó? Pero en principio todos estos acuerdos, en general, lo que buscan también es evitar transacciones de frecuencias altas, ¿no? Entonces, parte de lo que se quiere evitar precisamente es la especulación de flujos de capitales y la entrada y salida de capitales muy rápida, ¿no? Entonces, me llama un poco la atención de que los acuerdos vayan en la dirección contraria, ¿no? Porque si tú dices que estos acuerdos lo que permiten es el libre flujo, uno pensaría que un país tendría que tener mucho cuidado en términos de la alta frecuencia de los flujos de capitales y debería prevenir movimientos de alta frecuencia.
pero desafortunadamente yo no estoy familiarizada con esos acuerdos, ni cómo están firmados, ni cómo se implementan. Entonces, obviamente, habría que mirar eso, pero digamos, esas son una de las cosas que, si el gobierno está consciente de que esto es una posibilidad, ¿cierto? Una crisis por esta dimensión, deberían mirar este tipo de acuerdos y ver qué se puede hacer al respecto y qué pueden hacer para prevenir que llegue a ocurrir algo así, ¿no? Que los tome por sorpresa. Sí, sí, de acuerdo. No, un buen ejemplo de estos acuerdos fue lo que ocurrió en Argentina con el corralito, Sí. que a raíz de, digamos, de las decisiones que tomó Argentina, después hubo pleitos muy grandes en contra de Argentina y los primeros los perdió, los más recientes los ha ganado, pero a raíz del corralito en Argentina se generaron una cantidad de demandas internacionales de inversión contra Argentina que perdió, y eso generó, pues, digamos, una crisis fiscal para pagar esos laudos en Argentina. Ese es el ejemplo, digamos, del tipo de problemas que pueden causar esas cláusulas, que en teoría están para que se liberen los flujos, pero en la práctica lo que buscan es que los países receptores de inversión no limiten los flujos de inversión. Uh-huh. Sí, sí, de acuerdo. Exactamente. Muy bien, no tenemos, como decía antes, nadie más está levantando la mano. ¿Alguien quiere hacer un comentario o una pregunta final? Entonces, no. Yo creo, Paulina, yo creo que en nombre de este grupo quiero agradecerte especialmente que hayas participado. Nos han enseñado muchas cosas, muy interesante tu presentación y nos dejas muchas inquietudes. Y yo creo que de aquí en adelante, cuando veamos alguna noticia de movimientos de capitales, vamos a acordarnos de las advertencias que tú nos has dejado acá. Esperemos que no ocurra. Sí. Muchísimas Que no sea gracias. Y yo creo un saludo muy especial a tu familia. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre que tenemos este tipo de presentaciones tan sobresalientes, yo creo que quisiéramos despedirte con un aplauso y con nuestro, de verdad, el agradecimiento. Muchísimas gracias, Paulina. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao.